¿A qué obedece el comportamiento del Centro Democrático esta noche? Nosotros tenemos un deber de ser críticos y un deber de ser constructivos. Nosotros no nos rehusamos inicialmente a votar el presupuesto nacional por capricho, sino por profundos desacuerdos que expusieron los senadores María del Rosario Guerra e Iván Duque. El ministro no permitió a lo largo de los debates el examen de nuestras preocupaciones y le propusimos a la Unidad Nacional que votaríamos el presupuesto en el momento en que necesitaban nuestros votos con una condición, con un pacto de honor para que los proyectos que presenten los parlamentarios los conozca el Congreso y la opinión pública y nosotros ejercer el derecho de preguntar quién es el parlamentario que ha presentado tal cual iniciativa. ¿Para qué? Para que haya transparencia, para acabar esa corrupción que se ha llamado mermelada. No puede ser que un ministro de Hacienda le ofrezca a un representante a la Cámara 128.000 millones para repartir entre los miembros de una comisión a fin de que le aprueben el presupuesto. Nosotros no nos oponemos a la inversión regional, nosotros no nos oponemos a que el parlamentario luche por su región, pero sí nos oponemos a que el gobierno utilice eso para comprar al parlamentario. Le dijimos al ministro de Hacienda, como hay que decirlo, cara a cara, que este gobierno lo que ha hecho es provocar que los parlamentarios, en lugar de defender sus regiones, sean tramitadores de contratos, y eso es corrupción. Aspiramos que el pacto de honor que nos aceptaron esta noche, de publicar, de hacer transparente las iniciativas de los congresistas, se cumpla para bien de la democracia colombiana. Muchas gracias. Cuando ustedes salieron, ¿qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda? ¿Qué les dijo? Senador Uribe, ¿cómo queda la situación del ministro de Hacienda después de que los senadores dijeron que se le entregó el santismo a los Uribe? Bueno, Juan Carlos, yo eso no lo sé. Senador, ¿pero qué le dijo el ministro de Hacienda cuando ustedes se salieron y él se salió detrás de ustedes? El ministro de Hacienda salió a pedirnos que votáramos el presupuesto, porque no tenían los votos, no tenían el quórum. Y nosotros dijimos, nosotros somos críticos y constructivos. Votaremos el presupuesto, por supuesto negativamente, y haremos quórum y no exigimos sino una condición, un pacto de honor por la transparencia, que las iniciativas de los parlamentarios en favor de las regiones las conozca la plenaria de este Congreso y la opinión pública, y que nos digan quién es el gestor de cada proyecto para acabar con ese vicio de la mermelada. Eso fue lo único que exigimos. Senador, ¿está en la misma línea dura que sigan en el debate de reforma tributaria? Por supuesto, hoy lo ha anticipado el senador Iván Duque. La reforma tributaria que este gobierno propone es una reforma diseñada para acabar con la clase media y para acabar con la inversión en Colombia. Y el ministro no quiso contestar esta noche varios puntos. Primero, hoy habla el gobierno de austeridad. ¿Cuál austeridad? Sí, óigase bien, la nómina de la rama ejecutiva del Poder Público, sin Ministerio de Defensa, en los últimos 4 años en costos subió un 93%. ¿De cuál austeridad están hablando? ¿De cuál austeridad hablan? Si de acuerdo con IVOPE, que es la certificadora de publicidad, el gobierno Santos en el primer semestre de este año gastó 20 veces en publicidad lo que gastó el gobierno en el mismo periodo de 2006. Nos dice que está rebajando el costo de la deuda. Eso no es cierto. Tuvimos que entregar hoy una información internacional. Ese indicador que es el ENVI ha subido un 7.83 para Colombia en el último año. Está alrededor de 179 puntos. El spread, que mide los intereses que tienen que pagar los bonos del Estado colombiano sobre los bonos del Estado americano, hace 3 meses estaba en 130 puntos, hoy en más de 170. O sea que la deuda colombiana se está encareciendo. Nos habló maravillas de la economía, pero no responde cuando mis compañeros Iván Duque y María del Rosario Guerra le preguntan
por 14 sectores industriales que están cayendo, por los sectores agropecuarios que están cayendo, y la única respuesta del gobierno es derramarles una carga tributaria anunciada que puede frenar totalmente la inversión en Colombia. Con relación al fallo de la Corte, senador. Senador Uribe. ¿Cuál fallo de la Corte? No, el que se está hablando es muy claro. Cuando yo demandé los auxilios parlamentarios, la Corte dijo: tienen derecho los parlamentarios a proponer iniciativas regionales, y las sometió a unos requisitos. Y nosotros decimos que se cumplan con esos requisitos y que haya transparencia. Es que lo que proponemos es diferente a esto. ¿Qué es lo que hay? El ministro se reserva una plata y cuando tiene dificultades con un parlamentario le da una partida. Unos la manejan bien, otros se la roban. ¿Qué fue lo que propusimos nosotros? Lo que estamos proponiendo en la reforma política en trámite es que no haya partidas globalizadas para evitar esos abusos. Y lo que propusimos esta noche es que cuando el gobierno le acepte a un parlamentario una partida regional, la publique, que el país conozca cuál es el proyecto, dónde y por quién se va a desarrollar y quién es el parlamentario gestor de ese proyecto. Yo creo que hay una diferencia de muchos grados entre lo uno y lo otro. ¿Usted no le cree al informe del ministro de Hacienda, lo cual quiere decir que entonces el ministro de Hacienda no es un buen interlocutor en el Parlamento? Yo no puedo creer cuando el ministro de Hacienda dice que hay austeridad e Ibope dice que este año la publicidad del gobierno y los ministerios en el primer semestre creció 20 veces lo que fue en el mismo semestre del año 2006. Habla de austeridad de acuerdo, ¿cómo le voy a creer? Si de acuerdo con las mismas cifras del gobierno, el costo de la nómina de la rama ejecutiva del Poder Público, sin incluir pensiones, sin incluir Ministerio de Defensa, creció en estos 4 años un 93%. Si fueran a aplicar el concepto de austeridad, desmontarían el derroche acumulado. Pero ahora mantienen el derroche acumulado y quieren hablar de austeridad. Senador Uribe, ustedes abandonaron el recinto en el momento de la votación, dijeron adentro que esto iba en contra del reglamento. ¿Creen que se va a abrir alguna investigación o actuaron de acuerdo a la normatividad? Nosotros actuamos de acuerdo a la manera como nos han instruido que se puede actuar. Incluso, imagínense, nos llamaron cuando fuimos necesarios. Y yo creo que lo que tiene que mirar el país es, en lugar de habernos ido, ahí nos quedamos. ¿Y qué propusimos? Una cosa elemental y útil para Colombia. Ministro, no reparta más mermelada. Cuando apruebe un proyecto regional, publíquelo. Que lo conozca el Congreso y la opinión pública. Esa fue nuestra condición. Y lo dijimos en la cara de los congresistas, en la cara del ministro, de frente, como tienen que ser las cosas. Y entonces cuando nos aceptaron eso, porque la inmensa mayoría de los congresistas lo aceptó como pacto de caballeros, nosotros dijimos, votamos y nos reservamos el derecho de votar negativo. Les hicimos quórum, votamos negativo y se obtuvo un pacto de honor que si se cumple es útil para la democracia. Un pacto de honor que dice, no mermeladas, cualquier partida regional, publíquenla, que sea transparente, digan quién es el gestor, a cuánto asciende, dónde van a hacer la obra, cómo y con quién la contrata. Gracias.